Ya, los escucho, doctor Diego Martínez, su merced primero. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, pues es que, bueno, ya conociendo que el caso pues es real, pero sí me surge una duda y es que, digamos, la argumentación que la profe nos da, digamos, en la vida real, aparte de ese caso, sí se da, profe. No te escucho bien en O el sea, que, caso. digamos, un policía mata a una persona en ejercicio aparte y en el caso en que un policía, un funcionario de la policía, haciendo lo mismo que sucedió en este caso parecido, pues no que digamos le haya disparado por la espalda o digamos a un disparo y le propinó la muerte a la persona, eso también se juzga siempre igual, Doctor, todos los procesos o que sea se... que digamos que puedan juzgar al policía por un homicidio culposo o homicidio. Ya voy para allá. Doctor, todos los procesos que impliquen casos investigables de oficio, como los homicidios, se inician las investigaciones normalmente en fiscalía. Inicia la etapa de la indagación. ¿Recuerdas esa etapa que les dije antes de que formulen imputación y que empiece formalmente el proceso? Es donde la fiscalía verifica si todas las circunstancias están. Si considera que existe Sí, señora. alguna causal de ausencia de responsabilidad, solicita la preclusión, como ocurrió en este caso. La fiscalía considera que aquí hay legítima defensa y solicitó la preclusión ante el juez de conocimiento antes de formular la imputación. Entonces, invocó la causal 2 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal con remisión al numeral sexto del artículo 32 del Código Penal. Y durante la audiencia estábamos presentes la suscrita apoderada de víctimas. Yo represento menores víctimas en delitos en Bogotá, menores víctimas de delitos de Bogotá, y Brian tenía un niño de 4 años. Entonces, de oficio, por la ley 1098 del año 2006, la Defensoría Pública ejerce la defensa de ese menor en el proceso, donde se estaba buscando cerrar el proceso por la muerte de Brian, que era el padre del menor. Entonces, la representación de víctimas estaba presente la delegada, el delegado del Ministerio Público, la fiscalía y la defensa ante el juez. La fiscalía, como es la única que podía solicitar la preclusión, la solicitó y argumentó, y a la defensa se le corrió el traslado y obviamente coadyuvó la solicitud y presentó una causal adicional diciendo que no solamente estaba la legítima defensa, sino el estricto cumplimiento de un deber legal. Cuando nos corrieron el traslado a los demás, pues yo me opuse argumentando, destruyendo las causales que estaba presentando la causal de la legítima defensa. El Ministerio Público coadyuvó la solicitud de la apoderada de víctimas, es decir, que no se precluyera la investigación porque era claro que no estaba, con las pruebas que habían presentes, no estaban claras las situaciones de la legítima defensa. Ahorita les cuento más sobre el caso porque lo que hay ahí es el 2% del caso. Y efectivamente el juez de conocimiento dijo, no hay lugar a la preclusión, la causal de legítima defensa no está demostrada, no hay cumplimiento de un deber legal, no hay orden legítima, no hay error de tipo, no hay error de prohibición, en consecuencia no cierro el caso y le pido a la fiscalía que inicie formalmente la investigación, es decir, formule la imputación al policía por el presunto delito de homicidio. No sé si doloso, culposo, preterintencional, eso es cuestión de la fiscalía. Pero el juez fue muy estricto, igual tengo la audiencia, creo que se las voy a subir a plataforma también para que la puedan escuchar completa. Claro que está la decisión nada más del juez porque la primera parte no me la copiaron, pero está la decisión del juez en donde argumenta por qué razón no precluye la investigación y lo apelan y está ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en apelación de la solicitud de no preclusión. Pero quien apeló fue la defensa y no la fiscalía. Miren lo interesante del caso. Entonces, doctor Diego Martínez, claro que es posible que, y de hecho muchos policías tienen investigaciones penales, además de las disciplinarias en su contra, como consecuencia de ejercicio de lo que podría enmarcarse dentro de sus funciones. Muchos de estos casos son cerrados porque efectivamente se establece que el policía actuó en forma debida, pero otras no. Y entonces los fiscales proceden a formular imputación e iniciar el proceso formalmente. Doctor Diego Niño. Gracias, profesor.
Ah, ya. Ah, Diego Martínez ya está. ¿aló? Doctor Diego Niño, te Sí, profe, es que escuchamos. se quedó congelado, pero ya, gracias. No, Sino que es que sí, no, porque no, había conocido casos en que quedaban los dos. O sea, digamos el que la profe dice que hay policías que sí hay investigados y hay policías que quedan absueltos. Pero no Entonces necesariamente sí, tienen que ir hasta sí juicio. quería como, tenía como esa duda. Yo de hecho defiendo a policías No, no, también, o sea, señora, defiendo a entonces por eso es que policías tenía en esa duda. procesos privados y a veces se van a juicio y a veces no hay necesidad de que vayan hasta juicio porque se puede cerrar el proceso anticipadamente. ¿Listo? Doctor Diego Niño, qué pena con usted. Sí, Lo señor. escuchamos. Sí, gracias, profe, sí, señora. Sí, señor. Diego Niño. doctora, quería saber por qué, o sea, profundizar un poco. ¿Aló? Sí, pues espera, doctora. ¿Aló, doctora, ya? Un poquito más fuerte, mi ¿Me doctor, es escucha, que no lo doctora? escuchamos bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Yo quería saber por qué no hay en ese momento estado de necesidad. O sea, yo supongo de que hay una necesidad, ¿sí? De que hay un ruego, así la persona no lo esté manifestando, ¿sí? En el momento de que son agredidos por otra persona, ellos en ese momento están en estado de vulnerabilidad ante la persona que tiene un arma cortopunzante. Entonces yo quería, no me queda bien de necesidad, doctora. Claro, doctor. Es que son muy fáciles de confundir. Lo que pasa es que en el estado de necesidad debe haber peligro. En el estado de necesidad debe haber peligro y en la legítima defensa debe haber agresión. Aquí ya no había peligro. Había agresión. Y la agresión ya había pasado la actualidad. Por eso no estaba la legítima defensa. Y no puede estar el estado de necesidad porque no había peligro. Él huía. Su peligro era de huida, no peligro de lesión. Ustedes podrían argumentar, como muchos lo hicieron, en que el señor Ya. podría seguir lesionando a todo el que se le atravesara como lo había hecho con el transeúnte, pero esa es una suposición. Y el estado de necesidad exige que el peligro esté ahí, no que se suponga el peligro. Primero, entonces por esa razón no está. Y en segundo lugar, el estado de necesidad no puede estar presente porque recuerda que el numeral 7 exige que lo que se haga, o sea, mi reacción, como la reacción del policía en este caso, lo que él hizo, que darle muerte a Brian, no fuera evitable de otra manera. Y él pudo evitar eso de otra manera. Entonces, así las cosas, no puede haber estado de necesidad. ¿Me entendiste, doctor Niño? Ok, doctora, bueno, muchas gracias por la aclaración. De todas maneras, les dejo Le la agradezco. jurisprudencia subida en plataforma para que aclaren ese tema desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Doctora Zulima. Sí, doctora. Doctora, es que solo quisiera, pues, de pronto que me diera luz al inciso segundo del numeral séptimo del artículo 32, donde en ese momento, teniendo esas ausencias de responsabilidades, igualmente el funcionario público como tal debería responder, porque si bien excede esa responsabilidad, ahí lo que marca es que no va a quedar sin una sanción, precisamente porque él, siendo un funcionario público, debe realizar todo procedimiento directamente bajo la norma y la regla, y para eso hay manuales internos que los debe tener en cuenta. Entonces, doctora, si bien es cierto, al momento de uno poder argumentar esas ausencias de responsabilidad, si uno dice que existe el exceso y va a responder porque el funcionario debe responder, ¿por qué no se podrían tener en cuenta si igual lo que aminora es la pena del delito como tal, pero sí debe responder el funcionario? Sí, señora. De hecho, lo que les decía, si en gracia de discusión estuviese presente alguna de las causales de ausencia de responsabilidad de la 3 a la 7, es decir, o el estricto cumplimiento de un deber legal, o la orden legítima, o el desempeño de la función del cargo público, o la legítima defensa o el estado de necesidad, cualquiera de esas estaría excedida.
y entonces de todas maneras debería responder. Con una disminuente, pero debería responder. Pero ya vimos que ninguna de las 5 está presente. Entonces, si no está presente, ¿cómo es posible que le reconozca un atenuante sobre un exceso en una causal de ausencia de responsabilidad que no está presente? Lo que dice la doctora Zulima es, hombre, entonces de todas maneras, si la persona se llega a exceder en una de las causales, lo que pasa es lo que dice el inciso segundo. Va a responder, va a ser sancionado, la conducta es típica, es antijurídica y es culpable, y en consecuencia la persona responde pero con una disminuente de pena. Pero siempre y cuando esté la causal, así sea excedida, pero que esté. Pero en este caso no están las causales. Entonces no se puede reconocer el atenuante por el exceso porque la causal básica no está. ¿Listo, doctora Zulima? Pues doctora, o sea, yo difiero de pronto un poquito en el sentido de que él se supone que si está en la persecución, él auxilia a las personas que están siendo atacadas. Bueno, a mi modo de ver, diciendo porque pues argumenté como si fuera la defensa del funcionario, él lo que trataba era de defender a los terceros que se pudieran atravesar. Al haber excedido, pues igual va a responder. Pues con todo respeto, igual doctora, yo sé que todavía falta que se lleve a cabo pues ante la siguiente instancia, pero podría de alguna manera prosperar esa causal. Es Sin posible, embargo, sí, pues, señora, es muy pues queda, posible, sí, sí, pero no sí. por el exceso en la legítima, ni por el estado de necesidad, sino tal vez por el ejercicio de un deber legal. No, es que incluso, no, es que el exceso en la legítima no podría estar porque la reacción fue posterior a la actualidad de la agresión. El estado de necesidad no estaba presente tampoco porque no había peligro ya. Y el peligro que se supone, que tú supones frente a terceros, es eso, supuesto, no está presente. De todas maneras, pues, si seguimos en contacto cuando ustedes ya sean colegas míos en menos de 2 meses y la decisión del tribunal sale, con gusto, pues, la enviaré a todos los que pueda, en donde diga la sala del tribunal si efectivamente está presente la causal, así sea excedida o no. ¿Listo? Gracias, doctora. A usted, doctora. Doctor Colmenares. Sí, doctora, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Doctor Creo que la querido, ¿me doctora, hablas un poquito más fuerte? No se te escucha casi. bueno, señora, yo veo que usted leyó en su totalidad el manuscrito que yo envié y veo que sí me entendió la letra. Bueno, yo Y fue inicialmente, difícil, a doctor, ver, le debo decir. bueno, señora, bueno, yo digo que al comienzo digo que se encuentra bajo causales de ausencia de responsabilidad, numeral 3, 5 y 6, pero tiene 3 eventos. En el momento en que el policial atiende el caso donde Brian está agrediendo a la excompañera y al muchacho, en ese momento pudo hacer uso inclusive del arma de fuego, pero causando la menor lesión posible, y estaba cerca y podía hacerlo. Eso sería ahí, hasta ahí. Y lo otro es, el otro segundo evento, cuando él se le encara, ¿cierto? Cuando él se le encara, pudo también haber usado el arma de fuego, causándole el menor daño posible. Tercer evento, cuando en la persecución intercepta al peatón, ¿cierto? Que trata de detenerlo y lo apuñala. Ese otro evento. Hasta ahí le vería yo, como usted dice, pero más allá no, porque ya él sigue corriendo, se aleja a 2 cuadras del lugar de los hechos. Ya ahí ya no aplica las causales de ausencia de responsabilidad, porque ya el peligro había pasado, ya él iba huyendo. Efectivamente, doctor, fue muy similar la Y argumentación que usted ha hecho sí, a la que hice yo en su momento. sí, Y es que si el policía hubiese accionado sí. su arma en cualquiera de esos momentos, cuando llegó y vio que estaban degollando a la muchacha, cuando llega y ve que están agrediendo al otro y que este muchacho no hace caso de ninguna manera, cuando lesiona a un transeúnte, incluso en el caso, el policía dice que lo alcanza a lesionar a él también. Antes de lesionar al transeúnte, lesiona al policía también. En cualquiera de esos momentos él pudo haber El derecho utilizado uso su del arma arma. causando la menor lesión posible y no habría respondido penalmente.
pero no lo hizo en Exactamente. ninguno de esos momentos, sino que esperó justo a que estuviera de espaldas para dispararle. Entonces Entonces, yo veo que eso sí rompe completamente la causal. bueno, con esfuerzo se entendió ya la argumentación mía. Ya, bueno, él sigue en la persecución y él en forma imprudente, de pronto por el afán de hacer el positivo, porque le exigen positivos para la hoja de vida y para el ascenso, en el afán de capturarlo y dejarlo bajo recaudo de la autoridad competente, él se apresuró y le gritó alto, no se detuvo y disparó. Yo digo que, bueno, por el movimiento, aplicando la física, el que va huyendo va corriendo, va en movimiento, y el otro con el arma en la mano, de pronto, a última hora yo también, como defensa, podría alegar un delito, un homicidio culposo, porque él va corriendo con el arma en la mano y de pronto no prevé esa situación que se puede enredar. Él pudo haber trastabillado, digo yo, como defensa, y contratar un perito para demostrar esta situación que él trastabilló y se le fue el disparo porque tenía el dedo en el gatillo por imprudencia. Y fue como imprudencia. Yo a última hora lo defendí como defensa, lo haría como uno, y haciéndolo ver como un homicidio culposo. Que yo lo puse como un homicidio preterintencional en el sentido de que él, dije yo que trató de apuntar, ¿cierto?, hacerle el menor daño posible, pero desafortunadamente le apuntó en la espalda, lo hirió y le causó la muerte. Entonces yo lo puse en el sentido preterintencional. ¿Fue usted el de la argumentación precisamente de que de pronto quiso darle en otro lado y por lo que iban corriendo le dio en la espalda? Ahorita les voy a contar más detalles del caso para que se den cuenta por qué fue, porque este caso es tan supremamente extraño. Porque lo que les conté apenas es mínimo. Si le hubiera metido todo lo que tenía el caso, nos habíamos hecho un enredo peor. Pero ahorita les cuento más cosas para que se den cuenta porque el caso es muy interesante desde el punto de vista penal. Más allá de que incluso es muy posible que en el juicio el policía salga absuelto, el problema es que la causal no está demostrada, entonces eso complica bastante las cosas. Doctora Linda y luego mi doctor Benavides. Profe, ¿cómo está? Bien, sí señora, buenas tardes. Bueno, profe, quería contar, bueno, me tranquiliza muchísimo digamos, el criterio suyo y la posición suya. Anoche hablábamos con varias compañeras del grupo sobre el caso y les argumenté exactamente lo que la profe argumentó hoy. Obviamente no estuvieron de acuerdo conmigo y pues hicimos, digamos, como el debate nosotros casi a la 1 de la mañana en ese plan y efectivamente yo estoy de acuerdo con la profe. ¿Por qué? Lo mismo que dijo la profe de la legítima defensa en cuanto al caso, o sea, ya había pasado, si vamos a hablar de un deber legal, como dice el numeral 3 del artículo 32, para mí es más deber legal socorrer a los que quedaron en el piso que salir en la persecución heroica del otro tipo que no sabemos a quién vaya a lastimar, me hago entender. Entonces yo les decía a ellas, les decía, gorda, igual quedaron 2 personas en el piso, que no sabemos si puedan fallecer, o sea, si hay un deber legal aquí, está primero la vida de esas 2 personas que quedaron ahí, no el deber heroico, pues, de ir a perseguir el otro que no sabemos si sí puede o no puede lastimar a nadie. Ya había pasado lo que tenía que pasar. Bueno, pero ya saliéndome de ese caso, yo le pido, profe, con respecto a lo de los cuartos que nos decía, yo estuve leyendo el artículo 61 para tratar de entenderlo de... Ah, ok, gracias, profe, porque esa parte sí es la que no, como que lo leí todo, pero no lo logro asimilar. O sea, para mí sí hay una responsabilidad penal. La hubo desde el principio, como se los dije a la muchacha anoche, la hay. Para mí la hay, independiente de que, o sea, uno ya debe pensar como abogado y no como, no es que se lo merecía, es que como no lo iba, es que les hizo daño. Sí, el Brian era muy malo, la verdad, pero... Sí, era muy malo, pero es que el otro le disparó por la espalda, ya había pasado lo que tenía que pasar. Aquí no hubo una legítima defensa porque inclusive dice el caso clarito que lo pateó y huyó. Es más, nunca atentó contra él o con su arma cortopunzante se dirigió hacia él en ningún momento. Es más, cuando trató de detenerlo, que estaba encima de Pepe, lo que hizo fue darle una patada y salió huyendo. Entonces, ahí tampoco había legítima defensa, ni contra un tercero ni contra él mismo. Entonces, esa parte me tranquiliza, profe, porque tenemos el mismo criterio. Pero sí quiero que me explique lo de los cuartos, la cosa esa que usted dijo. Yo lo estuve leyendo en el artículo 61, pero no lo asimilo, no sé cómo sacarlo. Gracias por acordarme. De hecho, a nadie le exigí demasiado en la individualización de la pena, porque tengo presente que es un tema muy complejo. De hecho, nos quita por lo general 2 semanas y pues hay fiscales que no saben individualizar pena. Entonces, pues tampoco se trata que ustedes vuelen. Pero sí vamos a detenernos a analizar eso porque no quiero
que me les vayan a tomar del pelo cuando ustedes salgan y les propongan preacuerdos o negociaciones y demás, y ustedes no sepan qué es lo que están firmando como abogados. ¿Por qué? Porque la individualización de la pena es vital en preacuerdos y negociaciones, es decir, uno saber qué es lo que le están dando al cliente de uno. Entonces hay que saberla individualizar. Ya vamos para allá. Gracias, doctora Linda. Mi doctor Benavides. Gracias, profe. Doctora, muy buenas tardes. Mi doctor Benavides, buenas tardes. ¿Me puedes hacer un favor y me hablas fuertecito que esta vez no te estoy escuchando muy bien? Ok, ¿ahí ya me oyes bien? Con esfuerzo. Estás lejano, pero sí. Dime. Espera a ver si me acerco un poco más. A ver, ahí ya estoy más pegado. Listo. Dime. Bueno, son varios punticos, no quiero alargarme, ¿sí? Yo la verdad, profe, independientemente de que todos mis compañeros, los que dijeron que el policía debe responder penalmente, yo sostengo mi posición y hasta que me muera la voy a sostener. Y es precisamente en el numeral 6, ¿sí? Del artículo 32. Y es que el agente de policía quiso prever otro ataque que Brian hubiese ejecutado en contra de otra persona que lo habría querido detener en la persecución que se estaba llevando a cabo, como es en el caso de Luis. Y me adhiero a lo que dijo la doctora Zulima, ¿sí? Precisamente con esto. Y este numeral nos dice que se obre por la necesidad de defender un derecho propio ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión, ¿sí? El agente de policía protegió inminentemente la vida e integridad de quien estuviese por delante del señor Brian. Y yo me puse en la tarea, ¿sí?, de investigar la palabra inminente en la Real Academia Española, y significa que amenaza o está para suceder prontamente. Ahora, muchos me dirán, ¿sí?, o me argumentarán que esa palabra prontamente quizás sea que él vea cuando Brian esté levantando el brazo con el puñal a punto de ponérselo a alguien, ¿sí? Para mí, el prontamente lo veo de diferente manera, ¿sí? Y como previamente el señor Brian atacó a 3 personas más, el agente de policía pensó que posiblemente hubiese podido suceder de nuevo. Y para que eso no ocurriese, optó por desfundar el arma de fuego de dotación para así poderlo neutralizar. Sin querer que el resultado hubiese sido darle la muerte al sujeto activo de la conducta, siendo que el señor Brian ya era una amenaza para cualquier persona que se le cruzara por su camino. Y perdón la expresión, pero prácticamente Brian iba envenenado, ¿sí? Ahora, para la parte de siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión, esta parte yo la argumenté, ¿sí?, con la explicación que tú nos diste, y es que la gente actuó de manera proporcional a la agresión, puesto que el señor Brian llevaba consigo un arma cortopunzante, la cual puede acabar con la vida de un ser humano, igual que un arma de fuego. La proporción no quiere decir que Brian también debía de haber llevado un arma de fuego igual que la gente. La proporción se basa en la contundencia de cada objeto. Si el arma de Brian causa la muerte, el de la gente de policía también. Por lo tanto, es proporcional a la defensa, ¿sí? Ahora, quiero hacer énfasis en algo, y es que quizás creo que muy pocos lo hicieron, ¿sí? Por no decir que ninguno lo hizo. Y es referente a los 3 elementos que configuran el tipo. Si bien es cierto que para que la conducta sea punible se debe configurar los 3 elementos, siendo esto la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y sí, es claro que el hecho cometido por parte del agente de policía es típico y está contemplado en el código. Y en la parte de la antijuricidad debe ser formal, lo que es real porque verdaderamente el agente de policía sí lesionó un bien jurídico que es la vida. Pero cuando nos vamos a la parte material, se dice que la acción cometida debió transgredir el ordenamiento jurídico. Y es aquí donde existe una ausencia de antijuricidad porque existe una justificación
que excluye la antijuricidad del hecho punible, que a priori se considera antijurídico. Para yo argumentar esto, ¿sí? Para complementar, se dice que existen dos ausencias de antijuricidad, ¿sí? La primera, la que varios nombraron y la que yo nombré, la legítima defensa. Y la que otra que también varios nombraron es el estado de necesidad justificante. Y dadas las dos audiencias, las dos ausencias, perdón, se dice que el policía obró en estricto cumplimiento de un deber legal y moral, por lo que no existe la antijuricidad y por ende no se configura la conducta punible a falta de este elemento del tipo. Ahora, para mí el derecho penal, doctora, es como una plastilina, ¿sí? Uno como defensa, como fiscal, puede moldear el caso a como uno guste, a como uno le dé la interpretación a la norma y a cómo uno interprete los hechos de un caso en específico. Eso era todo lo que tenía que decir. Ok, doctor. Doctor Benavides, varias cosas. La primera, hasta el momento creo que yo soy la única que he revisado palabra por palabra todo lo que escribieron sus compañeros. De manera que es difícil que usted argumente que ninguno hizo el análisis que usted está haciendo en este momento. Ahora, es obvio, y de hecho así lo decía incluso el ejercicio como tal, que si para alguien había una causal de ausencia de responsabilidad, pues la conducta punible no existía y por eso no había lugar a individualizar la pena. Yo les expliqué a ustedes cuando les analicé les expliqué las causales de ausencia de responsabilidad, que algunas atacaban la tipicidad y otras la antijuridicidad. La legítima defensa y el estado de necesidad afectan la antijuridicidad de carácter material. Y efectivamente, pues eso lleva al traste la conducta y por eso es que no hay conducta punible. Ahora, no pretendo convencerlos de un único punto de vista. Y como usted dijo, pues usted está convencido hasta la muerte que esa es su postura. Yo no pretendo convencerlo de otra. Solamente pretendo que usted abra su campo del criterio jurídico del abogado en aras de determinar que bajo el estricto sentido de la legítima defensa, y si no recuerdo usted argumentó dos causales, la 3 y la 6. La 3 es claro que no está. Y la 6, usted 7 y 6, profe. ¿Señor? 7 y 6. 5 y 6. 7 y 6. Usted dijo que bajo la número 6, en el estricto sentido, la norma como tal exige que sea actual o inminente. La actualidad había desaparecido y la inminencia no puede suponerse. Me explico. Si en este momento Garavito saliera de la cárcel, cualquiera podría matarlo argumentando un estado de necesidad, porque es evidente que vamos a proteger a todos los niños que se le crucen en el camino a Garavito. Estamos suponiendo. Eso mismo pasó en este caso. Por eso no es posible suponer el peligro. El peligro debe ser inminente. Es claro que la Real Academia de la Lengua dice que está por suceder, pero no es que posiblemente suceda, es que es evidente que va a suceder. Y eso debe argumentarse en el caso. Es decir, debe haber un elemento material probatorio o evidencia física que permita establecer razonadamente, bajo los criterios de la sana crítica, que Brian efectivamente estaba por lesionar a una cuarta, quinta, sexta, décima persona y no que se trataba solamente de una suposición del policía. Porque es que los jueces no suponen. Los jueces actúan bajo el criterio de la regla de experiencia y de la sana crítica al momento de valorar las pruebas. Vuelvo y le digo, guardadas las debidas proporciones, cualquiera podría pensar que si Garavito sale mañana, va a violar a cualquier niño. Entonces matémoslo más bien por estado de necesidad y de una vez evitamos que mate a cualquier niño o lo viole. Lo mismo que hizo el policía. No funciona así, doctor. Pero pues usted tiene su criterio y con él va a morir, me lo dijo. Entonces, pues solamente con modestia le presento mis argumentos
y respeto su posición como abogado. Ahora, en lo que se refiere a la proporcionalidad de las armas, estamos completamente de acuerdo, y el problema no es de proporcionalidad. El exceso no se daría por la proporcionalidad. El exceso se daría precisamente por considerar que se estaba bajo la causal y no se estaba, y en consecuencia se excedió la causal. No, la causal de exceso en la legítima defensa, o de exceso en el estado de necesidad, o de exceso de la 3, de la 4, de la 5, de las causales 3, 4, 5, no se predica necesariamente de la proporcionalidad ni de las armas ni de los medios, sino de las reacciones respecto a las agresiones. Es eso como tal. Entonces, de hecho, en la argumentación que hice en el proceso como tal real, fui clara en decir que sí, que bajo el estado de legítima defensa habría proporcionalidad y que ese no era el problema. El problema era frente a la actualidad y la inminencia de la amenaza. No sé si había otra pregunta por ahí, más allá de las del doctor Benavides. No, profe. Doctora Mariluz, No, te profe. escuchamos. ¿Verdad que cambiaste tu nombre desde el de tu hijo? Sí, es que esta mañana mi hijo trabajó en mi computador, entonces él No te también tiene que preocupes, a mí me ingresar pasa lo mismo. para que le tomen en la lista. No te Qué pena, preocupes. profe. Bueno, profe, básicamente, pues, desde mi humilde opinión, yo estuve revisando el caso, pensé que no, pues, no lo tenía que revisar, y sí me generó unas ciertas dudas y una teoría. Digamos que en la teoría que yo apliqué, siendo defensa del policía, yo aplicaba el artículo 29 del decreto 1355 de 1970, que nos habla del servicio como tal, de las funciones del servicio del policía. En el artículo 29 de este decreto nos habla básicamente en el literal G del artículo 29 para proteger las personas contra peligros inminentes y graves. Si bien es cierto que la policía presentó un exceso de funciones en el sentido de que en ese momento no se encontraba, pero ya iba, Santiago, por favor, pero ya iba bajo el uniforme, primero ya iba el uniforme y ya iba a disponerse al CAI para comenzar su día laboral. Constitucionalmente y bajo esta reglamentación, los policías tienen la obligación de servir, proteger, independientemente de que estén o no dentro de sus funciones en ese momento, y su obligación a proteger la ciudadanía. Exacto. Estaba en ese momento, casualmente estaba en... Exacto, estaba dentro de la jurisdicción. Entonces yo como abogado defensor le diría al juez, está dentro de el cuadro o el cuadrante, está prestando un servicio para proteger la vida, no solamente la propia en el momento en que, independientemente de que el actor lo ataca, en el sentido también de que atenta contra otra persona que es un tercero, es un X que no está en el problema y sin embargo lo ataca y se lo lleva por delante. Que no lo mató con la agresión es otra cosa completamente diferente. Lo segundo es que no solamente pegado a eso, en la defensa revisaría lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el informe del 6 de julio del 2006, en su informe preliminar, ellos hablaban de las agresiones o de las lesiones que causan las autoridades en los diferentes países con referencia a aplicar el armamento. ¿Por qué hago la referencia a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos? Porque el policía hizo el protocolo que le exige la normatividad en Colombia, que dice que en primera instancia hizo el llamado de atención a la persona no acató el llamado, sino que atacó a otro, y hizo un segundo intento, ya intentó emplear el otro medio de, o sea, siguió el conducto regular del procedimiento, que era golpearlo con la tomba, y aún así, con la tonfa, perdóname, y aún así recibe una agresión por parte de esta persona. ¿Qué le queda a él? Salir en persecución, cuando evidencia que la otra persona que está enfrente y le intenta ayudar para frenar a este atacante, esa persona es agredida. El policía, su reacción natural del cuerpo de seguridad, que lo dice dentro del informe de la Corte, acciona como debería hacerlo. Y me remito y abro paréntesis en lo que dice la Corte. Dice, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatal está definido por la excepcionalidad,
que esto reafirma mi teoría de la inculpabilidad, de la posible, de que no se le culpa al policía por el delito de homicidio. Y debe ser planteado y limitado proporcionalmente por la autoridad, en el sentido que los tribunales han estimado que solo se podrá hacer, solo el uso de la fuerza o de instrumentos de coerción como armas de fuego cuando se haya agotado y se haya fracasado en todos los intentos de medios de control. Entonces, para este caso, él utilizó 2 medios de control y no lo pudo frenar. No podía dejar escapar el agresor porque es la persona, tenía identificado el autor material de los hechos. Tenía que hacer algo y digamos que ahí se apega a lo que dice la Corte, y por eso creería yo, bajo mi humilde opinión y criterio, no sé si me estoy equivocando, profe, y a futuro cuando salga la sentencia final me gustaría leerla, para aprender más del tema, pero creería yo que por esas causales y con el soporte jurídico internacional que está dentro de nuestro bloque de constitucionalidad, podría más una defensa a este policía y obviamente salir en libertad. Lo segundo es que sí quería pedirte el favor, es que nosotros, que es lo mismo que creo que ya te pidió Liz, no conozco del tema de los porcentajes de los cuartos y demás, y de cómo se mueven por los cuartos en delitos, ya sea la reducción de pena, la sumatoria de las condenas. Digamos que yo pude evidenciar en los trabajos que vieron algunos compañeros, me tomé el atrevimiento y el respeto de abrir algunos para mirarlos y vi que sacaron los porcentajes, vi que sacaron unas cifras, sacaron cuánto tiempo se la condena, y la verdad no lo recuerdo, no sé, Liz me corrige, que es la que más anda como pendiente de esas cosas en el salón, y no lo vimos. Entonces sí le agradecería si de pronto nos puede apoyar con eso o darnos un refuerzo por si lo vimos y no lo recuerdo yo en su momento. Con todo el gusto, mi doctora Mariluz. Y sí, lo que usted dice es cierto. De hecho, yo estoy convencida que la defensa va a ganar el caso en el juicio. Pero a eso es que vengo a traerles todo el cuento, pues como el chisme completo de qué fue lo que pasó en el caso. Recuerden que cuando hace 2 días les hablaba de las posibilidades de la preclusión, cuando la fiscalía la hace en etapa de indagación o en etapa de investigación, esto es antes de presentar el escrito de acusación, tiene activas todas las causales, por eso aquí presenta la causal 2. Pero la cosa tiene que ser tan de bulto y tan evidente que no amerita ir a juicio. O sea, la causal tiene que estar clarísima, sin duda alguna, porque si existe la más mínima duda frente a cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad, el juez de conocimiento va a obligar a que el caso vaya a juicio, porque exige un debate. La prueba aquí no era clara, o no es clara. ¿Por qué? Les explico. Después de que pasó todo esto, que ustedes pensarán que era el caso más rebuscado del mundo y que es real, la fiscalía argumenta y trae como prueba el dicho del policía en interrogatorio, en donde dice que él le disparó, no por la espalda, sino que le disparó porque lo iba a lesionar. Él dice, el policía dice literalmente, se me encaró con el puñal en la mano cuando yo le dije que se quedara quieto y me hizo un lance para venírseme en mi contra y yo no podía hacer más que disparar. Ese es el argumento que trae la fiscalía para decir hay una legítima defensa. Con ese argumento, pues claro que hay legítima defensa, porque estaría ejerciendo la defensa ya no respecto de un tercero, sino de él mismo, de su derecho propio. Pero resulta que cuando yo analizo la prueba por completo y vemos la necropsia del Brian, que es parte de lo que vamos a ver en medicina legal, y cuando ustedes vean balística y criminalística, veamos aquí, perdón, criminalística y balística, Brian presenta un único herida por proyectil de arma de fuego con un orificio de entrada de trayectoria, ¿cómo es que era? Inferosuperior, de izquierda a derecha y postero anterior. Postero se te fue el audio total, Doctora, profe. se te cortó. ¿No me escuchan? No, profe, se te No cortó. escuchamos nada. Estoy en lo Ay, Dios principal. mío, esperemos que se me estabilice un poquito el internet que está molestando, está haciendo así. ¿Me escuchan ahí? ¿Me Sí, escuchan? ahorita Señora. Listo. Les explico. A ver, cuando yo miro el protocolo de necropsia, el Instituto Nacional de Medicina Legal dice que hay una única herida en el cuerpo de Brian, que es una herida por proyectil de arma de fuego en la espalda, y dice que ingresa, el orificio de entrada es postero anterior, es decir, que el tirador estaba atrás.
y entró por la espalda y salió por el frente. O sea, salió por completo. Eso quiere decir que la distancia del disparo fue muy corta. Postero anterior. Adicionalmente, dice que fue de izquierda a derecha, es decir, que el agresor estaba un poquito hacia acá y ingresó por acá. El proyectil entró por la espalda y atravesó así por el cuerpo y salió por el frente. Y dice que estaba súper inferior, es decir, que el tirador estaba levemente más arriba que la víctima, que Brian. Con esa trayectoria de disparo, con esas trayectorias de disparo, se cae la argumentación del policía respecto a que le disparó a Brian cuando él se le lanzó de frente a apuñalarlo. Porque si se me lanza de frente, pues el disparo entra de frente, ¿no? Entonces, ese primer argumento con las pruebas no daba claridad frente a la legítima defensa. Entonces, ni había legítima defensa respecto de terceros, ni había legítima defensa respecto de sí mismo. Adicionalmente, frente a todo lo que este caso extraño tiene, uno de los testigos, hay un testigo presencial que ve absolutamente todo, es un testigo wow, salió por el pan ese día y vio desde que Brian abordó a María, cómo llega el policía y demás. Dice, el policía hizo un disparo al aire primero, cuando el muchacho estaba agrediendo a la muchacha, hizo un disparo al aire. Y por eso él cesa. Y el otro, el Pepe, se mete a defender a la muchacha y entonces él vuelve y la agrede a Pepe y luego intenta agredir a la muchacha. Después, él hace 3 disparos más contra Brian. Doctora, se entrecorta. Sí, doctora, no se deja escuchar, se entrecorta nuevamente, doctora. A ver, les quito mi video, a ver. ¿Me escuchan mejor ahí? Doctora. Doctores queridos, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí ya está. Perfecto, perfecto, doctora. Ahí Sí, sí, señor. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta donde el policía hace un disparo al aire, doctora. Ok, maravilloso. El testigo presencial dice que el policía hizo un disparo al aire en el momento en que la muchacha estaba siendo agredida. Hasta ahí, súper. No hay ningún problema. Luego dice que hizo 3 disparos más contra Brian mientras iba huyendo. Y que le decía alto, alto, y él no se quedó quieto. Después se producen las otras agresiones, la agresión al transeúnte. Y finalmente, sin mediar palabra, le dispara por la espalda. Dice el testigo presencial. O sea, completamente diferente a lo que dice el policía que le disparó cuando se le fue de frente a apuñalarlo. Incautan el arma y el policía insiste en que él solo hizo un disparo. Pero al arma, en la escena de los hechos, recogen 9 proyectiles percutidos. 9. Tampoco encuentra proporción frente a lo que el policía dice. Fuera de eso, cuando se llevan a Brian, se lo alcanzan a llevar al hospital de Mason. ¿Otra vez se cortó? ¿O me están oyendo? Ana Milena, ¿me escuchas? Se te está escuchando bien. Doctora, se te va el audio. ¿No se escucha bien o no? Nada, Doc, nada. Recortado, profe. Salgo y vuelvo y entro. No, profe, se escucha entrecortado. Salgo y vuelvo y entro, ¿listo? Si queremos y volvemos a entrar, profe. Para que Salgámonos salga bien. todos, ¿listo? Y volvemos a entrar todos.